Bienvenidos a una nueva ronda informativa en nuestro programa El Mundo Ahora. Soy María Clara Calle. Acompáñenme a ver las noticias. Estados Unidos interceptó 2 buques petroleros asociados con Venezuela y que habían escapado del bloqueo de Washington. Al navío Sofía lo incautaron en el Caribe y al Bella 1, rebautizado como Marinera, en el Atlántico Norte. Este último tiene bandera rusa y Moscú ya se pronunció. Europa discute un plan para proteger a Groenlandia. Esto en reacción ante la amenaza que reitera la Casa Blanca de que Donald Trump quiere apropiarse de la isla, ya sea comprándola o a la fuerza. El secretario de Estado Marco Rubio señala que se reunirá con Dinamarca. Se recrudece la violencia en Siria. El ejército comenzó a bombardear los barrios de Alepo de mayoría kurda, después de que expirara este miércoles el plazo dado a los civiles para abandonar la zona. Al menos 10 personas han muerto en los enfrentamientos. Iniciamos con la noticia central. El ejército de Estados Unidos abordó e incautó un buque petrolero en el Atlántico Norte, a 200 kilómetros de las costas de Islandia. El navío antes se llamaba Bella 1 y era perseguido por los estadounidenses por supuestamente violar las sanciones a Venezuela y transportar crudo. Luego le cambiaron de nombre a Marinera y desde entonces porta una bandera rusa. Moscú se pronunció diciendo que la operación era ilegal y que están atentos a lo que ocurra. También pidió que se respeten los derechos de la tripulación. Por otro lado, los estadounidenses incautaron otro buque llamado Sofía en el Caribe. Para ampliar la información, conectamos con nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela, bienvenida y cuéntenos qué se conoce de los buques petroleros que además están relacionados con Venezuela. Hola, ¿qué tal? Al momento, el gobierno venezolano no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, ya Rusia, como lo decías, ha confirmado la incautación de este buque, que en principio se llamaba Bella 1 y posteriormente fue cambiado a nombre Marinera y cambiado a bandera rusa. Lo que se conoce es que este buque era en el que pasado mes de diciembre logró evadir a los militares estadounidenses que iban a interceptarlo, porque recordemos que para ese momento Donald Trump dio la orden de prohibir cualquier ingreso o salida de buques petroleros sancionados desde y hacia Venezuela. Desde diciembre, los militares norteamericanos estaban tras este buque que finalmente fue incautado. Venezuela guarda silencio, sin embargo, como lo decía anteriormente, Rusia se ha pronunciado y la Cancillería ha exigido un trato humano y digno a los ciudadanos a bordo de este buque incautado. El otro buque se trataría de nombre Sofía, fue en el Caribe, a diferencia del primero que fue en el Atlántico. Esta información la dio a conocer el Comando Europeo de Estados Unidos, pero repito, al momento la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien además para ese momento, cuando era vicepresidenta, también tenía la cartera de hidrocarburos, no se ha pronunciado al respecto. Recordemos que Estados Unidos mantiene un bloqueo y solo está permitido el transporte de petróleo autorizado por Estados Unidos de los buques que no estén sancionados por esta administración, porque teníamos conocimiento que a lo largo de las últimas semanas Chevron sí tenía la autorización para transportar petróleo venezolano. Sin embargo, la orden expresa de Estados Unidos era que iba a interceptar todo barco que estuviese sancionado o que trasladara petróleo venezolano que estuviese sancionado por Estados Unidos. Gracias, Daniela, por este reporte. Y al respecto hay una actualización, porque la Casa Blanca señaló que están trabajando un acuerdo con Venezuela sobre el petróleo y que incluiría el crudo de los navíos incautados. Además, este miércoles el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, señaló que el país norteamericano controlará la venta del crudo venezolano de forma indefinida, justo después de que Donald Trump anunciara que Venezuela le entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Sin embargo, no especificó en cuánto tiempo ni cómo lograrlo, pues actualmente Venezuela produce cerca de 1 millón de barriles cada día. Mientras que Marco Rubio añadió que Estados Unidos levantará selectivamente algunas sanciones para vender el petróleo venezolano. Les contamos más.
El petróleo venezolano se ha acumulado en los almacenes después de que un bloqueo naval estadounidense de varias semanas impidiera las exportaciones del país. Ahora el presidente estadounidense Donald Trump dice que va a llevar este recurso clave a Estados Unidos. Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos de América. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos. La medida provocó indignación en China, el mayor comprador de petróleo venezolano hasta el bloqueo del mes pasado. Beijing acusa a Estados Unidos de intentar desviar los flujos del recurso lejos de China. Estados Unidos ha recurrido descaradamente al uso de la fuerza contra Venezuela y ha exigido que se aplique el principio de Estados Unidos primero. China condena enérgicamente esta medida. Me gustaría subrayar que deben protegerse los derechos e intereses legítimos de China y otros países en Venezuela. El acuerdo supone un aumento significativo de las importaciones de petróleo de Estados Unidos procedentes de Venezuela, que se han reducido desde más de 1 millón de barriles diarios a mediados de la década del 2000. La venta representaría entre 30 y 50 días de la producción de Venezuela antes del bloqueo. Sin embargo, 50 millones de barriles solo bastan para abastecer un par de días del consumo de petróleo de Estados Unidos, que el mes pasado se situó en algo más de 20 millones de barriles diarios. Aunque no se ha especificado un calendario, estas decenas de millones de barriles podrían reducir aún más los precios del petróleo. Los mercados estadounidenses ya cuentan con un amplio suministro gracias a la producción nacional récord. Y en cuanto a lo político, los europeos preparan un plan para responder conjuntamente a las amenazas de Estados Unidos de apropiarse de Groenlandia, un territorio autónomo que hace parte del Reino de Dinamarca. Sin embargo, esta semana la Casa Blanca señaló que el presidente Donald Trump y sus funcionarios estaban discutiendo opciones para quedarse con la isla, ya sea comprándola o a la fuerza. Y lo consideran un asunto de seguridad nacional para protegerse en el Ártico de Rusia y China. Pero Europa se opone. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio señaló que se reunirán la otra semana con Dinamarca, mientras que los europeos planean su estrategia. Desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera tiene detalles. Varios países europeos y de la Alianza, como Francia y Alemania, están ya preparando planes para responder ante las amenazas cada vez mayores por parte de Estados Unidos a la isla de Groenlandia. Recordemos, un territorio autónomo, pero dependiente del Reino de Dinamarca. Así lo ha confirmado el canciller francés Jean-Noël Barrot, en que ha asegurado que va a discutir detalles para responder con otros países de la Alianza, entre ellos Varsovia y Berlín. Esto se produce poco después de la declaración conjunta de los grandes países europeos de apoyo inquebrantable a Groenlandia y a Dinamarca, y después de que Estados Unidos asegurara que está estudiando varias opciones, incluso la fuerza militar para adquirir la isla de Groenlandia en un momento en que Estados Unidos se considera especialmente fuerte. Después de la operación en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, vuelve de nuevo con sus amenazas a adquirir esta isla tan rica en hidrocarburos y minerales. Fuentes aliadas, preguntadas por France 24 en español, han asegurado que el principio de la alianza, que se basa en la defensa colectiva, sigue vigente, en la importancia de que la seguridad de un aliado es inseparable a la del resto de los países miembros de la OTAN, en un mensaje claro hacia Estados Unidos por sus amenazas también a otro país aliado, en este caso Dinamarca, algo nunca visto. De hecho, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, asegura que de adquirir la isla, Estados Unidos sería el fin de la OTAN. Ante las últimas declaraciones y de apoyo a Groenlandia y también a Dinamarca, Donald Trump ha asegurado en su red social Truth Social que Estados Unidos siempre estará ahí para la OTAN y que es gracias a él y a sus esfuerzos que ahora la organización es más fuerte por sus esfuerzos para que se gaste más en defensa. Y de Europa pasamos a Medio Oriente, porque en Siria se cumple el segundo día de enfrentamientos en Alepo, la ciudad más poblada del país. El ejército se enfrenta a combatientes kurdos.
Al menos 10 personas han muerto y cerca de 10.000 civiles fueron desplazados. Las fuerzas oficiales se preparan para atacar 2 barrios, Sheikh Maksud y Ashrafiyah, pues alegan que son objetivos militares legítimos por estar controlados por las fuerzas democráticas sirias, de las que hacen parte los combatientes kurdos que controlan el noreste del país. Aunque entre las 2 facciones se firmó un acuerdo en 2025 para que los kurdos hicieran parte del ejército oficial, el pacto no se ha hecho realidad y la persecución a esta minoría continúa. Los equipos de la defensa civil están hoy en alerta en los puntos de cruce o entrada por donde están saliendo nuestras familias de las zonas de Sheikh Maksud y Ashrafat, además de los distritos vecinos de Al-Sirian, Al-Midan y Al-Suelmayá. Las estamos transportando de forma segura a los lugares a los que desean ir, según sus deseos, o a refugios. Entre tanto, en Irán, las protestas completan 11 días. Desde el 28 de diciembre, miles de personas han salido a las calles para manifestarse en contra del aumento del costo de vida y la inflación disparada. Las autoridades han respondido con fuerza. Desde Teherán, nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel nos habla sobre esta nueva jornada. Este es el día número 11 de que comenzaron las protestas en un centro comercial que vende mayoritariamente celulares en el centro de Teherán, no muy lejos donde nos encontramos. Y es una jornada especial porque prosigue a las mayores demostraciones que se han visto en Teherán en el día de ayer, especialmente en ese gran bazar de Teherán considerado el corazón económico del país, que por décadas apoyó fuertemente a la República Islámica. Allí vimos cómo las fuerzas de seguridad del Estado disuadían a quienes habían salido a protestar tirando gases lacrimógenos y se vieron imágenes bastante fuertes en este bazar. Lo que se vio hoy fue que estaba completamente cerrado, solamente algunos locales estaban abiertos y esto es una imagen especialmente atípica en este país donde este bazar, si bien cierra, por ejemplo, en días religiosos, sí los bazaríes suelen caminar por el lugar y realizar demostraciones religiosas. Sin embargo, hoy estaba absolutamente fantasmal, ni siquiera el metro paraba allí en esta estación donde suelen llegar miles de personas, tanto compradores como vendedores diariamente. Y si bien allí no pasó nada, sí en otros lugares de Teherán hubo protestas, especialmente en áreas comerciales, y estas se reprodujeron en diferentes bazares a lo largo del país. Los vimos en Shiraz y los vimos también en las cercanías del Golfo Pérsico, en el puerto de Bandar Abbas, donde comerciantes salieran a protestar, especialmente por la fluctuación y por el descalabro del real, la moneda local, frente al dólar. Pero también llama la atención las demostraciones que siguen habiendo con mucha fortaleza en estas provincias cerca a la frontera con Irak, en el oeste de Irán, especialmente la provincia de Ilam, donde la gente ha salido a protestar desde el comienzo, donde ha habido gran represión. Pero ayer en una población conocida como Adaban, una pequeña población de 30.000 o 40.000 habitantes, la población salió a la calle, la policía subió al techo diciendo que no los iba a atacar y la población tiraba arroz para demostrar que estas no eran solamente demostraciones económicas, sino en contra del gobierno como tal. Y en Yemen continúa la disputa entre el gobierno internacionalmente reconocido, apoyado por Arabia Saudita, y el Consejo de Transición del Sur, o CTS, respaldado por Emiratos Árabes Unidos. El gobierno destituyó al líder del CTS del Consejo Presidencial, luego de que no se presentara al inicio de las conversaciones que iban a celebrarse en Riad. Desde el lado de los separatistas, afirman que se quedó en la ciudad de Adén para monitorear cuestiones de seguridad. Ramiro Cueva Arberena nos cuenta. Continúa la tensión política en Yemen entre el gobierno y el Consejo de Transición del Sur. El jefe de los separatistas del sur yemení, Aidarus al-Zubaydi, se ausentó en el inicio de las conversaciones que las partes iban a tener en Riad. Si bien su delegación sí llegó a Arabia Saudita, el líder se quedó en la ciudad de Adén, supervisando operaciones militares y de seguridad, según dijo el CTS. Tras una reunión de emergencia, el gobierno de Yemen destituyó a al-Zubaydi de su puesto en el Consejo Presidencial. Además, lo remitió al fiscal público por cargos que incluyen alta traición. En un comunicado enumeraron las acusaciones. El mayor general Aidarus bin Qasim al-Zubaydi ha abusado de la justa causa del sur, la explotó para cometer graves violaciones contra civiles en las gobernaciones del sur y dañó la posición política de la República de Yemen, la situación económica y política, el ataque a la Constitución y las autoridades constitucionales, la obstrucción de los esfuerzos del Estado para enfrentar el golpe y la rebelión y la instigación de la lucha interna que lideró hacia una rebelión militar, junto con las graves violaciones
que cometió contra ciudadanos inocentes. La crisis política explotó hace un mes cuando el CTS, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, desplegó hombres armados para controlar el sur del país. Por su parte, el gobierno internacionalmente reconocido, cuya coalición incluye al CTS desde 2017, son apoyados por Arabia Saudita. Hace una semana, Riad incluso lanzó un bombardeo contra un puerto en el sur de Yemen a un presunto envío de armas emiratíes. Las fuerzas militares yemeníes actualmente realizan incursiones para recuperar el territorio controlado por los hombres del CTS. Hasta aquí las noticias, pero sigan con nosotros porque en breve regresamos con más actualidad.